Asterisco bienvenidos, mis amantes del terror. Si pensabas que las historias de horror no podían sorprenderte más, hoy te traigo 3 relatos que pondrán tus nervios al límite y tus dudas en cuestión. En esta noche oscura, acompáñame a descubrir los oscuros secretos de un chef que cocina de una manera muy especial. Desde los ingredientes más macabros hasta los sabores más inquietantes, cada plato tiene su historia. Si eres valiente, quédate hasta el final, pero si ya estás empezando a dudar de la carne que comes, quizás sea mejor que lo pienses 2 veces. Así que, si te atreves a seguir adelante, no olvides suscribirte al canal, darle a like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo cargado de horror. Prepárate, porque lo que viene te helará la sangre, asterisco. En un pequeño pueblo rodeado por montañas densas y niebla perpetua, se encontraba La Mesa del Diablo, un restaurante de renombre internacional. Los comensales viajaban desde lugares lejanos para probar los exquisitos platos del chef Adrien Morel, cuya fama había crecido como un rumor oscuro. Su especialidad, carnes asadas que derretían en la boca y dejaban una sensación tan adictiva como inexplicable. Adrien era un hombre reservado. Siempre con un delantal inmaculado, un cuchillo tan afilado que reflejaba hasta los pensamientos más oscuros, y una mirada vacía que parecía diseccionar a todo el que entraba en su cocina. Aunque sus platos eran adorados, había algo inquietante en el aire, una mezcla de aromas que nunca lograban ser identificados por completo. Los rumores comenzaron cuando un crítico culinario desapareció tras visitar el restaurante. Sus últimas palabras publicadas hablaban de un sabor que redefine lo humano. Luego fue una joven camarera, cuyo uniforme apareció colgado en la puerta trasera del local, aún empapado de sangre fresca. Pero las desapariciones eran raramente investigadas, pues Adrien tenía una habilidad sobrenatural para encantar a los lugareños con su comida. Sus carnes tenían el poder de silenciar sospechas, borrar miedos, y dejar a todos rogando por más. Lo que nadie sabía era el secreto detrás de su carne perfecta. Adrien había heredado el restaurante de su madre, quien siempre le decía que el sabor perfecto requiere un sacrificio perfecto. Tras su muerte, Adrien comenzó a experimentar con cortes inusuales, hasta descubrir que el ingrediente ideal no se encontraba en animales. Era humano. Eligió a sus víctimas con cuidado, viajeros solitarios, vagabundos sin familia, incluso clientes que se atrevían a criticar su menú. Los atraía con su cocina, les ofrecía un trago envenenado, y cuando el efecto surtía, los arrastraba a la bodega bajo el restaurante. Allí, en una habitación insonorizada y llena de cuchillos, realizaba sus preparaciones. Adrien no solo cocinaba carne humana, sino que trataba cada corte con un respeto casi religioso. Desmembraba con precisión quirúrgica, seleccionando las mejores partes para sus platos estrella y guardando los restos para el caldo base. Una noche, un grupo de amigos se detuvo en el restaurante tras perderse en las montañas. Entre ellos estaba Clara, una joven periodista que no dejaba pasar una buena historia. Desde el principio, algo le pareció raro, el personal evitaba el contacto visual, y Adrien los observaba desde la cocina con una intensidad perturbadora. Al probar el plato principal, Clara sintió un escalofrío. El sabor era increíble, pero también familiar, como si estuviera conectado a algo profundamente humano. Decidida a investigar, fingió sentirse enferma y se escabulló hacia la parte trasera del restaurante. Allí encontró una puerta que llevaba a la bodega. Lo que vio al bajar las escaleras la dejó petrificada, mesas cubiertas de sangre seca, ganchos con pedazos de carne colgando, y un frigorífico lleno de etiquetas con nombres de personas desaparecidas. Pero antes de que pudiera escapar, escuchó un susurro detrás de ella. El secreto de un gran chef, dijo Adrien, sosteniendo su cuchillo, es usar ingredientes que cuentan historias. Clara intentó correr, pero Adrien la atrapó. Esa noche, La Mesa del Diablo sirvió un plato nuevo. Los clientes lo describieron como tan sublime que era imposible no llorar. Y en la bodega, entre las etiquetas de los refrigeradores, apareció un nuevo nombre, Clara Martínez. En el corazón de un barrio antiguo, perdido entre calles empedradas y faroles titilantes, había una pequeña fonda conocida como el Caldero de Marcel. Era un lugar humilde, sin letreros llamativos ni publicidad alguna, pero siempre lleno de clientes. Los rumores decían que la sopa de Marcel tenía propiedades mágicas, curaba la tristeza, aliviaba el cansancio, y según algunos, podía borrar los recuerdos más dolorosos. Marcel era un hombre grande y fornido,
con manos ásperas y ojos que parecían dos pozos oscuros. Cocinaba solo, nunca permitía ayudantes en la cocina, y tenía una regla inflexible: nadie debía preguntar sobre los ingredientes de su sopa. Si alguien se atrevía, recibía una mirada tan fría que podía congelar el alma. Una noche lluviosa, Laura, una joven estudiante de gastronomía, decidió visitar la fonda después de escuchar las maravillas sobre su sopa. Había algo hipnótico en el ambiente: el sonido del hervor constante del caldero, el aroma que envolvía el lugar como un abrazo y el silencio absoluto de los comensales, que comían con devoción y se iban sin pronunciar una palabra. Laura pidió la famosa sopa. Al primer sorbo, un torrente de emociones la invadió. Sintió el calor de la infancia, el consuelo de las tardes con su madre, y una profunda paz que no experimentaba desde hacía años. Pero algo más se escondía en el sabor, algo extraño, como un eco que la inquietó. Decidida a descubrir el secreto de aquel plato, esperó hasta que la fonda cerró y siguió a Marcel en silencio cuando salió por la puerta trasera. Marcel caminó bajo la lluvia hasta un callejón oscuro. Allí, abrió una trampilla oxidada que conducía al subsuelo. Laura lo siguió, asegurándose de no hacer ruido. Lo que encontró al descender le heló la sangre. En una amplia habitación subterránea, iluminada por velas temblorosas, había enormes estantes llenos de frascos etiquetados con nombres de personas. Dentro de ellos flotaban pequeños órganos, trozos de piel y cabellos. En el centro de la sala, un caldero gigantesco burbujeaba, exhalando un aroma hipnótico. Marcel estaba de pie junto a una camilla, donde yacía el cuerpo inconsciente de un hombre joven. El sabor perfecto, murmuró Marcel, con un tono casi reverente, proviene del alma. Una pizca de miedo, una lágrima de dolor, y el silencio final. Laura ahogó un grito al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Marcel estaba extrayendo partes del hombre, mezclándolas con un extraño líquido negro que vertía en el caldero. La sopa mágica no era más que un cóctel de sufrimiento y muerte. Laura retrocedió, pero tropezó con una pila de frascos vacíos, haciendo un ruido estridente. Marcel levantó la vista de inmediato, sus ojos clavándose en ella como cuchillos. Vaya, vaya, parece que tenemos una nueva receta, dijo, con una sonrisa que hizo que Laura sintiera un frío mortal. Corrió tan rápido como pudo, subiendo las escaleras y esquivando las sombras del callejón. Pero Marcel era más rápido. La atrapó en la salida, antes de que pudiera gritar. Todo se volvió negro. Al día siguiente, los clientes habituales notaron un cambio en la sopa. Era aún más deliciosa, más envolvente. Algunos dijeron que podían sentir un toque de valentía y desesperación, como si alguien hubiera luchado por su vida antes de ser servido en aquel caldo oscuro. Y en el estante de los frascos, uno más fue agregado, con una etiqueta escrita a mano: Laura Ramírez. En una ciudad moderna y bulliciosa, rodeada de edificios de vidrio y acero, existía un restaurante pequeño y exclusivo llamado Le Cuisinier. Su fama había crecido de manera inusitada en los últimos meses. Los clientes hacían reservas con meses de anticipación, y el menú era uno de los más secretos del mundo gastronómico. Nadie sabía exactamente qué servían, pero todos coincidían en lo mismo: cada bocado era un viaje celestial. El chef, un hombre enigmático llamado Antoine Delecroix, nunca permitía que nadie lo viera cocinar. Su rostro siempre permanecía oculto tras una máscara que solo dejaba ver unos ojos fríos y penetrantes, y sus manos, ágiles como las de un pianista, eran las únicas que se veían entre los fogones. Solo unos pocos conocían la historia detrás de su restaurante. La leyenda hablaba de un hombre que había perdido todo, incluso su alma, en su búsqueda por el sabor perfecto. Pero esa leyenda era más que un cuento de viejas. Era una advertencia. Esa noche, Clara, una periodista de investigación, recibió una invitación para cenar en Le Cuisinier. La carta, con un delicado borde dorado y una caligrafía elegante, solo decía: para un paladar excepcional, la experiencia de su vida le espera. Chef Delecroix. Intrigada y deseosa de descubrir qué era lo que hacía tan especial a ese restaurante, aceptó sin pensarlo dos veces. Al llegar al restaurante, Clara quedó sorprendida por la atmósfera. La decoración era minimalista pero sofisticada, con mesas cubiertas de mármol y luces tenues que daban al lugar una sensación de misterio. Un único camarero la guió a su asiento, y con una sonrisa perfecta, la dejó sola. No había menú, solo un pequeño cuaderno junto a su copa de vino.
El cuaderno estaba lleno de descripciones poéticas de los platos, pero no decía ni una palabra sobre los ingredientes. Había algo en la forma en que estaban escritos los textos que la intrigaba. El sabor que supera todos los límites, la textura que nunca olvidará, y otras frases crípticas que hablaban más de sensaciones que de comida real. Decidió confiar en la experiencia y pidió el menú degustación. El primer plato llegó rápidamente, una pequeña copa de lo que parecía una crema espesa, con un aroma a trufa y un toque dulce en el aire. Al probarla, Clara sintió como todo su cuerpo se relajaba, sus sentidos se agudizaban y el sabor invadía su mente. Era perfecto, increíble, como nada que hubiera probado antes. El siguiente plato fue una carne asada, tierna, casi gelatinosa, pero al mismo tiempo con una textura que parecía derretirse al contacto con la lengua. Cada bocado la dejaba sin palabras, y su mente empezaba a nublarse en una niebla deliciosa. De repente, Clara se dio cuenta de algo inquietante: todos los comensales estaban en completo silencio. Nadie hablaba, nadie se movía demasiado, y el camarero parecía seguirlos con la mirada, observándolos con una atención casi obsesiva. El chef de Lecroix apareció en la sala, su figura alta y delgada destacando en la oscuridad. Su rostro oculto tras una máscara de porcelana blanca, con líneas negras que delineaban su mirada, caminó hacia Clara y se detuvo frente a su mesa. ¿Está disfrutando la comida, señorita?, preguntó, su voz suave pero profunda, como el susurro de un sueño lejano. Clara, impresionada por la atmósfera del lugar, asintió. Es impresionante. No puedo describirlo con palabras, dijo, aún sintiendo la euforia del sabor en su boca. Lecroix sonrió, pero había algo en sus ojos que hizo que Clara sintiera un escalofrío. Eso es porque aún no ha probado mi plato especial. La carne perfecta, dijo, y se alejó sin decir una palabra más. El siguiente plato llegó, un trozo grande de carne roja, perfectamente sellada, humeante. Clara no sabía si estaba deseando probarlo o si debería detenerse, pero el olor era tan irresistible que no pudo evitar tomar el primer bocado. En cuanto la carne tocó su lengua, una sensación extraña la invadió. El sabor, aún más sublime que todo lo anterior, no solo llenó su paladar, sino que pareció invadir sus recuerdos más profundos. Clara sintió una conexión con el plato, algo que no podía entender, como si ese pedazo de carne fuera parte de su propia historia, parte de su ser. Y entonces, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. Miró a su alrededor y vio los rostros de los demás comensales, cada uno con una expresión de éxtasis absoluto. Sus ojos estaban brillantes, vacíos, como si estuvieran en trance. Clara no pudo evitarlo. Se levantó de su asiento, tambaleante, y se acercó a la cocina. La puerta estaba entreabierta, y pudo escuchar el sonido de cuchillos chocando contra la madera y el chisporroteo de la carne en la parrilla. Con un impulso que no entendía, empujó la puerta. Lo que vio en ese momento la paralizó. En la mesa de preparación, había un cuerpo humano, completamente desmembrado. Los trozos de carne, los órganos, la piel, todo estaba meticulosamente organizado como si fuera un ingrediente más. En el centro de la mesa, un caldero humeante contenía el líquido oscuro en el que el chef sumergía los trozos de carne. Antoine Lecroix apareció en la puerta, su máscara siniestra mirándola directamente. ¿Lo entiende ahora, señorita? La carne perfecta no proviene de cualquier animal. La esencia de la vida, el verdadero sabor, se encuentra en aquellos que han vivido una vida de sacrificio, dolor y arrepentimiento. Esos son los ingredientes que jamás podrá encontrar en ningún otro lugar. Clara retrocedió, horrorizada, pero sus piernas ya no le respondían. En un abrir y cerrar de ojos, una aguja pinchó su cuello. Sintió un mareo profundo, y antes de caer al suelo, la última imagen que vio fue la máscara de Lecroix acercándose lentamente, sonriendo con satisfacción. Al día siguiente, el restaurante seguía lleno, como siempre. Los clientes nuevos llegaron a probar la famosa carne, mientras el chef de Lecroix los observaba desde su cocina, asegurándose de que la receta de la perfección se mantuviera intacta. Y entre los platos, uno nuevo fue añadido, un trozo de carne perfectamente cocido, acompañado de un líquido oscuro. Con una etiqueta que decía, simplemente, Clara Rodríguez.